Primero fueron descubiertas en 1554 las minas de Avino. En 1759 levantaron un templo a San José. El retablo, obra del maestro Felipe de Ureña, alumno del retablista Jerónimo de Balbás. En este se encuentra el Cristo de Esquipulas, patrón de los viajeros del Camino Real de tierra adentro. Hemos descubierto un valle a 15 leguas de estas minas de Avino, que es el mejor que se ha visto en toda la Nueva España. Habitado por gran número de gente, con mucho alimento, con labores de cultivo y regadío de sus campos, tan buenos como los hay en el mundo. Avino, 6 de junio de 1562. El valle fue llamado Guadiana y la ciudad Durango, en recuerdo al lugar de origen de los conquistadores. Su catedral, entre 1695 y 1786, fue puesta a tono con el barroquismo de la época por el retablista Ureña y los maestros alarifes Joseph de la Cruz y Pedro de Huertas, mostrando en esta majestuosa construcción las aspiraciones de una sociedad criolla y el marcado ritmo estilístico creciente hacia el septentrión novohispano. La creciente importancia del reino de la Nueva Vizcaya llevó a la Compañía de Jesús a crear el primer colegio del norte de la Nueva España en el siglo XVI. Ahí se formaron la mayor parte de los clérigos y los laicos de las élites, lo que tuvo influencia en las artes y la cultura del norte. Desde un principio, la gobernación de la Nueva Vizcaya contó con su propia caja real, de manera que toda la plata debía pasar por Durango para transitar después el Camino Real hasta México. El trayecto de más de 1000 kilómetros duraba 6 meses. A principios del siglo XVII, en lo que hoy es Durango, el camino y sus ramales comunicaban a 14 reales de minas, 12 villas, 5 misiones jesuitas y un presidio. Su ruta fue alterada varias veces debido a cambios económicos y necesidades de seguridad. Desde 1630 y durante 200 años, la vía de preferencia fue la llamada Línea de los Presidios, que atravesaba el Bolsón de Mapimí. Era la más confiable porque pasaba por los presidios del Pasaje, El Gallo y Cerro Gordo. Las misiones religiosas y los presidios fueron instrumentos clave de la colonización. Las misiones estuvieron en manos de 2 órdenes, franciscanos y jesuitas. La primera en la Nueva Vizcaya fue fundada por Francisco de Ibarra en 1562. Empecemos en el nombre de Dios. Fue la frase de un fraile y así se llamó. Las misiones fueron la primera piedra del dominio español y base para propagar la fe católica. La misión de 5 señores, fundada en 1705 por los jesuitas, dio origen a la villa de Nazas. San Miguel de Bocas, fundado en 1630, constituye el mejor ejemplo de la tipología misional en Durango. El águila bicéfala, escudo de la monarquía española, y el monograma de la Compañía de Jesús enmarcan la puerta principal. Es notable el claristorio en la techumbre, el cual podemos ver también en las misiones de Nuevo México. En 1798, los hacendados construyen la hacienda de Juana Guerra en nombre de Dios, con su portada barroca tardía, las medias columnas tritóstilas, la venera y los rollos en su ventana coral. La hacienda de San Mateo de la Zarca, importante por la cría de ganado desde 1586, cuenta con una capilla dedicada a San Mateo y a la Virgen de Lourdes a partir de 1890. En Navacoyán se encuentra uno de los mejores ejemplos de la ingeniería del Camino Real, el llamado Puente del Diablo,
que permitía a los viajeros llegar a Durango con comodidad después de pasar el río Tunal. Con sus 61 metros de longitud y 12 arcos de medio punto, lleva más de 200 años funcionando. Representaba la entrada simbólica a la Nueva Vizcaya, donde eran recibidos altos personajes por el gobernador y su cabildo. Mapimí, al noreste del estado de Durango, representa un ejemplo de la conjunción de una misión, un presidio y un real de minas que dieron origen a una población. Los presidios cumplían la función de proteger los caminos y poblados. Eran generalmente fortificaciones de piedra o de adobe, de 120 metros por lado, con torres en al menos 2 esquinas opuestas. Alojaban soldados, sus familias e indios guías. Contaban con casas, almacenes, caballerizas y capilla. El Real de Minas de Indé fue fundado por el conquistador Rodrigo del Río de Loza en 1567. En su informe a Francisco de Ibarra, utilizó la palabra Indé, que en lengua vasca significa ya hecho. Inusual y estremecedor, el puente colgante de la mina de Ojuela es una proeza de ingeniería para su tiempo. En 1898, el ingeniero alemán Santiago Minguín construyó el puente colgante de 315 metros de largo por 95 metros de altura, 1.80 metros de ancho y 112 toneladas de peso. Comunica un sistema de minas que data de 1592. No todo fue minería. Las haciendas como la de Palmitos de Abajo fueron importantes unidades de producción agrícola y ganadera para el sostenimiento de los reales de mina. El grito de independencia del padre Hidalgo se extendió a lo largo del Camino Real, que fue la ruta de la ofensiva para liberar al país. Decía: no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Pero no sería él quien consumara la gesta. El escritor Manuel Paino lo describió así: el huracán que comenzó a soplar en Dolores y se desató terrible en Guanajuato y Las Cruces, poco después perdió su fuerza. La contraofensiva de la corona española desbarató al ejército insurgente. Hidalgo y los demás líderes tomaron el Camino Real hacia el norte, en busca de apoyo y pertrechos con los estadounidenses. Pero fueron aprehendidos y llevados a la ciudad de Chihuahua, donde los fusilaron. Algunos más, como el cura Ignacio Hidalgo y Muñoz, sobrino del prócer, fueron conducidos a Durango para escarmiento de la población. Una dama, doña Josefa Álvarez Prendes, corrió el riesgo de sobornar a un guardia para que dejara escapar al padre Ignacio Hidalgo. Lo consiguió, pero a las pocas horas lo capturaron y fue fusilado de inmediato. Un humilde duranguense de 21 años tomó el Camino Real hacia la Ciudad de México para estudiar leyes. Guadalupe Victoria se sumó a las filas rebeldes de José María Morelos. A su muerte, formó un grupo guerrillero en Veracruz. Después apoyó a Vicente Guerrero en el sur, hasta la consumación de la independencia.
En 1824 se convirtió en el primer presidente de México. Para recordarlo siempre, la capital se llama Victoria de Durango. Aunque el Camino Real de tierra adentro dejó de tener un carácter real con la independencia, continuó siendo la columna vertebral del país. Sirvió al gobierno republicano del presidente Benito Juárez para retirarse hacia el norte cuando el ejército francés invadió el país. En septiembre de 1864, Juárez es perseguido de cerca en Durango por las fuerzas del general Castañi. Tras varias derrotas, los republicanos llegan a las inmediaciones de Cuencamén. Cada día las noticias son peores. En Pedriceña, el presidente y sus ministros José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto analizan la situación. Prieto y Lerdo sugieren la rendición. Iglesias se opone con tajante vehemencia. Al final, Juárez continúa con el ideal de la defensa de la patria. Presidente Juárez, no se rinda, el pueblo está con usted. Hoy es 15 de septiembre de 1864. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡La República continúa! ¡Viva! ¡Viva el presidente Juárez! Otro hombre del Camino Real de tierra adentro es el general Francisco Villa, uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana. Pasó sus últimos días en la hacienda de la Limpia Concepción del Canutillo, hoy museo dedicado al Centauro del Norte, a sus dorados y a los revolucionarios que lo acompañaron en su lucha. Huellas sobre huellas. Huellas que unieron muchos pueblos y que hoy comunican dos naciones. El Camino Real de tierra adentro en Durango es el corazón de esta ruta, la más importante en el hemisferio norte de América. Es la propuesta de México para postular la candidatura de inscripción de este bien en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Bueno, tal como acabamos de ver, el video fue elaborado previamente a ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial Camino Real, el cual, bueno, este sitio ya está inscrito desde el año pasado, desde agosto 1, y bueno, precisamente podemos vanagloriarnos porque alrededor del mundo solamente existen 5 itinerarios culturales, una categoría poco representado en la lista del patrimonio, y Camino Real es uno de ellos. Entonces, pues precisamente nos podemos sentir orgullosos de tener este bien ya
representando una parte muy importante de la historia de la humanidad y que bueno, pues ahora sí estamos plenamente convencidos de que ahora todos los mexicanos nos debemos unir para poderlo conservar. En mi caso, yo les voy a exponer un tema al respecto, nada más estoy esperando que por ahí pongan el PowerPoint si son tan amables. Yo represento a la oficina consultora que elaboró el expediente técnico para hacer la candidatura de Patrimonio Mundial de Camino Real y junto con la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, bueno, pues llevamos a cabo este seguimiento, elaboración, y hubo muchos actores. Entre ellos agradecemos aquí también la presencia de Ceci Genel, la maestra Ceci Genel, directora del Museo Nacional del Virreinato, también de Lina, que fue una de las impulsoras del proyecto. Y bueno, pues desde el gobierno de Ismael Hernández de Heras, gobernador de Durango, así como también de Amalia García, gobernador de Zacatecas, pues se hicieron esta labor titánica de poder inscribir este sitio y que bueno, pues podemos decir que los demás gobiernos en el marco de la CONAGO pues unieron sus esfuerzos ya para que ahora, hoy en día, este bien ya esté inscrito como un grupo de trabajo dentro del marco de la Comisión de Turismo y esperemos que en breve podamos también ya contar con el apoyo de la Federación para impulsar y potenciar este bien que también podría ser un gran destino turístico cultural en México. La siguiente diapositiva, por favor. Así como yo les comentaba, la empresa a la que bien yo represento, nos encargamos de la elaboración del expediente técnico. Fuimos un grupo aproximadamente de 70 personas que integramos la investigación y que, bueno, pues desafortunadamente hubiéramos querido meter más sitios, más elementos representativos del patrimonio inmaterial, pero los tiempos muchas veces nos alcanzaron. Empezamos desde el 2008 y ya para 2010 ya contábamos con la inscripción de este bien. Un proceso bastante complicado porque además, imagínense elaborar un expediente técnico donde no hay una metodología explícita para poder elaborar su explicación y mucho menos donde podría explicarse el valor universal excepcional que representa el Camino Real. Entonces muchas veces fuimos asesorados por el Comité Internacional de Itinerarios Culturales del ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, y que bueno, pues aquí en este sentido, pues realmente fue un proceso bastante laborioso porque aparte de los investigadores, contamos con la asesoría de este organismo internacional. En el caso primero que nosotros tuvimos como reto es identificar qué es el Camino Real de Tierra Adentro y precisamente nosotros podemos pensar que el proceso de la conquista, el de la pacificación y el poblamiento del septentrión novohispano, pues representaba una tarea titánica y que además el descubrimiento de los yacimientos argentíferos en Zacatecas alrededor de 1546, pues realmente dinamizaron, impulsaron la fundación de un camino que hizo posible el acceso, ¿sí? Y sobre todo la transportación de este preciado metal, un recurso natural que a final de cuentas sirvió a la metrópoli española para poder financiar tanto su vida, digamos así, cortesana, así como también el proceso también de conquista y la expansión de este imperio, que bueno, no hemos de obviar que tanto España como Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda, todos los países europeos estaban en ese proceso de expansión acelerada, ¿sí? Y bueno, pues a raíz de seguir pacificando, conquistando, poblando, descubriendo más reales de minas, explotando otro tipo de recursos como maderas finas, introduciendo especies, ¿sí? Como el ganado mayor, alimentación de otra índole, bueno, pues se hizo posible que la frontera poco a poco se fuera extendiendo más hacia el norte. Para principios del siglo XVII ya se tenía reconocimiento del territorio novohispano hasta pasando el río Grande, que hoy conocemos como el río Bravo, y bueno, pues una de las intenciones
precisas de la corona y sobre todo ya de aquí del virreinato, era encontrar la Cíbola y Quivira, que era de las ciudades de oro, ¿no? En este sentido, nosotros al momento de estar identificando el camino real paso a paso, ir reconociendo cada uno de los sitios que, de acuerdo a una investigación arqueológica e histórica, ¿sí?, empezamos a ver la definición de cierto tipo de áreas históricas, culturales, que a final de cuentas pues, nos definieron un espacio y la funcionalidad dentro del marco del tiempo. Así como pudimos ver que en una primera fase era importante la construcción de misiones y presidios, ¿sí?, para poder en un momento dado asegurar a todos los viajeros que iban y venían a través del Camino Real de Tierra Adentro, una vez teniendo ya el control de todos los indios sublevados, chichimecas sobre todo, ¿sí?, lo que se hizo entonces era establecer una serie de poblados en donde se pudiera implantar un modelo de vida, sobre todo hispana. En este caso, bueno, pues encontramos villas protectoras del Camino Real, como la villa de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, así como también San Felipe Torres Mochas, anteriormente conocido como San Felipe, ¿sí?, los reales de minas que en un momento dado hicieron posible también la introducción de bienes culturales, de ideas, ¿sí?, ciudades capitales como Durango, Querétaro, y en otro sentido también encontramos haciendas, haciendas que hicieron posible el establecimiento de la vida ranchera que también sostuvo el Camino Real de Tierra Adentro. El camino en una primera fase está inscrita desde la Ciudad de México hasta Chihuahua, en el poblado conocido como Valle de Allende, anteriormente conocido como Valle de San Bartolomé, un poblado hortelano que hizo posible sostener la vida de Parral, las minas de Parral, que bueno, pues en un tiempo del pasado, la capital de la Nueva Vizcaya, ya no fue posible mantenerla en Durango y se transfirió hacia Parral. Posteriormente regresa a Durango. Y bueno, pues precisamente para poder completar el expediente técnico, pues tuvimos que establecernos objetivos muy claros, y dentro de ellos, bueno, pues a partir de investigar, identificar o fortalecer la identidad regional, la de formar, capacitar, que eso fue un proceso largo, porque al final de cuentas consultores en patrimonio mundial existen pocos, entre ellos mi maestro, mentor, el doctor López Morales, y que bueno, pues creo yo que en este caso era también transmitir este conocimiento de cómo elaborar el expediente técnico en una elaboración de investigación a todo un equipo bastante amplio. Y bueno, pues creo que una de las intenciones ya inherentes de todo este expediente técnico también era favorecer la creación de circuitos turísticos culturales del camino sobre poblaciones que ya están de alguna manera inscritas en el patrimonio mundial, como Querétaro, Zacatecas, San Miguel, Guanajuato, la Ciudad de México, ¿sí? Y todavía crear una diversificación de parajes que en un momento te hacen posible la interpretación del valor universal de este itinerario cultural. Y bueno, pues precisamente la semana pasada estuve en una reunión con el National Park Service, al Bureau of Land Management de los Estados Unidos, y ellos también están interesados ya de proponer su tramo del Camino Real que va desde El Paso, Texas, hasta la ciudad de Santa Fe y quizás a extenderlo hasta Taos, ¿sí? Esto en un momento dado coadyuva para la preservación, ¿sí?, para la puesta en valor y sobre todo para que México posicione uno de los itinerarios más importantes a nivel mundial vía, obviamente, turismo cultural, ¿sí? Y bueno, pues precisamente la CONAGO tiene su intención de revalorar esta propuesta y hacerlo de alguna u otra manera pública, pero bueno, todavía está en fase de construcción el proyecto. He mencionado los criterios de valor universal excepcional. ¿Qué es este concepto? Bueno, prácticamente lo que es el valor universal excepcional es la singularidad con la cual se está reconociendo a nivel mundial el valor de un sitio, de una propuesta, y que en un momento dado explica un proceso de la historia de la humanidad que en ninguna otra parte del mundo se está dando este fenómeno y que a final de cuentas da como reminiscencia todas aquellas manifestaciones materiales o edificaciones que nos explican, ¿sí?, este proceso de transmisión intercultural. Por ello, bueno, pues dentro del criterio cultural número 2,
que a final de cuentas nos dice que debe ser la manifestación de un intercambio de influencias considerable durante un determinado periodo o un área cultural específica en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana, el diseño paisajístico, etcétera. Sí, podemos encontrar que, bueno, pues la mayor cantidad de plata explotada en la Nueva España de 1561 y 1630 fue extraída de Zacatecas y Guanajuato, y esta riqueza constituyó el factor decisivo para la colonización del norte mexicano y, por lo tanto, la prosperidad de los pueblos, villas, ciudades y haciendas ubicadas en la vera de este camino real se debe a las grandes utilidades obtenidas por dicha actividad minera. ¿Sí? Y creo que hay grandes historiadores que han escrito al respecto de este tema de la riqueza argentífera en la Nueva España, y que, bueno, explica precisamente que gracias a este metal pudieron edificarse los grandes conventos, los palacios, ¿sí? Y además cada uno de los espacios arquitectónicos y urbanísticos que son hoy gozamos además como patrimonio mundial. Y bueno, también existe el criterio cultural número 4, que, bueno, precisamente nos habla sobre la transmisión de ideas arquitectónicas. El proceso de inscripción, como yo les comentaba, es largo. Precisamente estamos hablando de que lo integran a raíz de varias personas dentro del ICOMOS, así como también de la UNESCO, sí, ya casi, y que, bueno, pues precisamente pues eso es un proceso bastante azaroso, en donde, bueno, pues precisamente es explicarles a estos evaluadores que sí, Camino Real tiene un valor universal excepcional, que tiene todos los elementos para ser reconocido en tan distinguida lista, y sobre todo que, bueno, pues hay sitios que hoy, pues como tal, pues no podían haber sido inscritos de manera como monumento aislado, sino que es a raíz de un pretexto que es un itinerario cultural, y que de ello puede explicarse más fácilmente su por qué su génesis. ¿Sí? Y bueno, pues estamos participando activamente, y aquí no me dejará mentir la maestra Pilar Rincón, son 11 entidades federativas, 39 municipios en las cuales están integrados. ¿Sí? Es un trabajo titánico, y bueno, pues lo que yo les puedo comentar es casi un esfuerzo sobrehumano poder coordinar a tantos actores, a tantas personas, ¿sí? Y sobre todo poder sensibilizar a los políticos, porque a final de cuentas ellos son los que ponen, ¿sí?, las decisiones, pero bueno, pues a final de cuentas uno la parte técnica la puede resolver, pero la parte económica y sobre todo la actividad política es un trabajo titánico que muchas veces hasta a mí me ha costado trabajo convencerme de que si soy un buen interlocutor o no, para que pues, obviamente los políticos puedan entender este proyecto. Tenemos una gran variedad de sitios, obviamente, como podrán ver en esta diapositiva, Durango es uno de los que más tiene sitios en la lista del Camino Real, luego sigue Zacatecas, y de ahí se van distribuyendo demás sitios a lo largo de 1.600 kilómetros que componen hoy el Camino Real. Estos son los sitios que lo componen, son exhaciendas, puentes, pintura rupestre, centros históricos, villas, poblados, paisajes naturales, ¿sí?, hospitales, cementerios, vienen también paisajes culturales, ¿sí?, una diversidad muy amplia que apenas nos está representando una fracción de este itinerario cultural que, bueno, pues desde 1546 hasta la independencia podemos ver que era un gran camino compuesto de elementos arquitectónicos y urbanos que hoy explican realmente por qué tanto Europa como Asia pusieron su punto de atención sobre este Camino Real de Tierra Adentro. ¿Sí? Y ya por último, bueno, quiero comentarles que el 28 de febrero el presidente de la República firmó este Acuerdo Nacional sobre el Turismo, y que sobre esta base política estamos tratando de convencer a los gobernadores, a sus administradores, para decir que a final de cuentas este es un itinerario cultural que puede ser reconocido desde la perspectiva turística, y bueno, pues esperamos que a la brevedad tanto la Cámara de Diputados como las Secretarías de Turismo y Cultura Federal pudieran estar ya interesados sobre el desarrollo de estos bienes, ¿sí? Y sobre todo que como encontramos una gran diversidad y sobre todo una riqueza
de oferta turística, bueno, pues que lo vean como una gran oportunidad para poder introducir nuevos inversionistas, ¿sí? Y sobre todo que tengamos nuevamente que poner nuestros ojos no nada más en el turismo de sol y playa. Podemos también tener un turismo al interior de la República y que 11 estados de la República, es decir, una tercera parte de las entidades federativas de la nación, están precisamente involucradas en el proyecto y que, bueno, a final de cuentas pueden fortalecer el desarrollo económico, cultural, turístico de 39 municipios y además los aledaños a este mismo. Y bueno, pues ya para en un momento dado concluir, creemos que todas esas acciones que les estoy mostrando, pues pueden ser el punto de inicio, ¿sí? Durante estas administraciones que están, muchas de ellas comenzando, y que bueno, pues ojalá pudieran encontrar un filón para poder realmente diseñar estas estrategias pues realmente necesarias para poder conservar y revalorar tanto el patrimonio material como el patrimonio inmaterial, que bueno, pues hoy mismo creo que necesitamos un sentido de unidad a nivel nacional y que no sea solamente la inseguridad, ¿sí? Los problemas sociales, lo que siempre nos está aquejando, que sea realmente un sentido cultural que pueda detonar un desarrollo económico y que a final de cuentas sea un testigo que hoy estamos cimentando y sobre todo que podamos transmitir a las futuras generaciones y que tengan una condición realmente de oportunidades para su desarrollo y que no vayan a dejar sus casas para irse a los Estados Unidos, sino que precisamente encuentren aquí en México una nueva oportunidad de desarrollo económico, de desarrollo de identidad y que bueno, pues a final de cuentas este sea nuestro leitmotiv para poder seguir continuando protegiendo ese tipo de bienes culturales y que a final de cuentas podemos como mexicanos seguir proponiendo más sitios en la lista, ¿sí? Bueno, pues esto es básicamente lo que es Camino Real de Tierra Adentro. Espero haberles dejado un panorama mucho más completo sobre este itinerario cultural que se habla, pero no se sabe qué es, ¿sí? Y bueno, pues esperemos verlos más frecuentemente en este tipo de foros que son importantes, poderlos realizar. Felicito aquí precisamente a todos los organizadores, gracias por la invitación y les deseo éxito, que todos sus proyectos se cristalicen en el corto y mediano plazo. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a la licenciada Pilar Rincón y al maestro Edgar Urbán Martínez con la presentación de este proyecto. Les rogamos a los asistentes que si tienen alguna duda, algún comentario, se acerquen de manera directa y personal. En obvio de tiempo vamos a dar pauta a la siguiente participación, si son tan amables.